Muy buenas a todos, bienvenidos a la quinta ronda del Campeonato del Mundo de Rapid que se está disputando en Varsovia. En la descripción del vídeo tenéis más información. Son partidas de momento a 15 minutos más 10 segundos y tenemos una partida tremenda. Tenemos por un lado con piezas blancas Alexei Sirov y con piezas negras a Magnus Carlsen. Una partida en la que ha habido un poquito de todo. Ambos han tenido cierta ventaja y vamos a ver cómo comienza la partida. Ya en el tablero por parte de Alexei Sirov E4, a lo que Carlsen responde con E5. Tras estos movimientos, más jugadas de desarrollo, apertura española. Tras alfil B5, defensa Morphy, si se captura por ejemplo en C6, variante del cambio, aunque aquí lo más jugado es retirar el alfil a A4. Tras estas jugadas, caballo F6, ataque sobre el peón D4, enroque en corto es posible, ya que aunque se capture este peón, pues posteriormente se podría jugar torre 1 con cierta presión sobre caballo y peón negras, ya que todavía el rey está en el centro y quizás sería una posición delicada, aunque hay varias líneas que llevan a las tablas. Os dejo en la descripción del vídeo también teoría sobre la apertura española muy interesante, y de momento aquí Alexei Sirov decide enrocarse en corto. Alfil E7 entrando en las variantes cerradas, y tras estos movimientos ahora sí que hay que defender este peón. Sí que es una amenaza la captura por parte del caballo, ya que el alfil, aunque el rey está en el medio, el alfil pues evita que la torre pueda crear amenazas, ¿no? con el rey en el medio, ya que el alfil lo evita. Tras estas jugadas B5, atacando el alfil nuevamente, alfil B3, ahora es Carlsen el que decide enrocarse, y aquí uno de los movimientos conocidos como anti-Marshall se juega en esta posición. A4, en el que hay que hacer algo al respecto, ya que esta torre está sin defender, y si las negras hacen cualquier otro movimiento que no implique ningún cambio aquí en el flanco de dama, las blancas podrían continuar con A por B5 y este peón ya no puede capturar, ya que caería la torre de A8. Por lo tanto, hay varias posibilidades. Jugar quizás alfil B7, B4 o como continúa la partida con torre B8. Tras estas jugadas, A por B5, A por B5, y aquí, aunque hay opciones de sacar el caballo vía D2 para posteriormente traer la torre a E1, quizás este caballo pueda aterrizar en B1 para venir a G3, también a E3 en función de la línea que continúen. Otra posibilidad es jugar caballo C3 también para maniobrar con el caballo hasta G3 o llevarlo a D5, que como vemos es una casilla que las piezas blancas pues ya controlan con bastante intensidad. Aquí Magnus Carlsen de momento juega D6, caballo D5, atacando al alfil D7 que está completamente sin movimientos, y aquí vienen cambios. Caballo por D5, peón por, y el error de Magnus Carlsen al jugar caballo B4. Quizás un movimiento como caballo D4 pues sería más correcto, ya que tras estos cambios es verdad que las negras tienen peones doblados, pero en caso de hacer alguna jugada de desarrollo, pues alfil F6 por ejemplo ya lo estaría defendiendo, y las negras también pues cuentan con el peón de C7 para avanzarlo en algún momento, y pues la posición está bastante igualada. El tema es que aquí tras jugar caballo B4 hay un único movimiento para mantener cierta ventaja ya en la posición. Sirov la aprovecha y juega a C3. El problema es que ahora este caballo no puede volver a C6 y vuelve a A6. De momento la casilla está defendida, pero eso evita que el alfil de casillas blancas pues de momento pueda desarrollarse. Además el caballo podría volver de alguna manera más al juego vía C5, pero el tema es que aquí Sirov juega D4. Es verdad que se podría jugar por parte de las blancas primero alfil C2 para tener cierto control sobre esta casilla de E4, y en caso de jugar caballo C5, D4, y así evitar un E4 por parte de las negras, pero tras jugar D4, perdiendo un tiempo, por decirlo así, las piezas blancas, este caballo ya podría volver a D7 y estaría muchísimo más en el juego que estando en esta casilla de A5. Es por eso quizás que Sirov juega D4 directamente, y aquí Carlsen decide no jugar E4. En caso de jugar E4, aunque es verdad que el caballo puede venir a E1 y hay
varias piezas en la primera fila, las negras pues realmente están un poquito peor, ¿no? La estructura de peones blancas es bastante potente en la posición, el peón también de D5 está defendido con el alfil de B3 y ante alguna jugada como F5 realizando un ataque de 4 contra 3, aquí jugando F3 pues de alguna manera hay bastante defensa por parte de las piezas blancas. Es por eso que Carlsen quizás decide jugar alfil F6, trayendo un nuevo defensor a la casilla de E5, y tras estos movimientos Sirov continúa con cierta ventaja. D por E5, D por E5 y alfil E3, desarrollando y nuevamente controlando la casilla de C5, evitando que el caballo pues nuevamente pues pueda volver al juego. Dama D6, defendiendo el caballo de A6 del ataque de la torre, y así este alfil quizás se pueda desarrollar en las próximas jugadas, ya que tras estos movimientos Sirov juega caballo de 2. Una buena jugada podría ser traer el caballo a E4 tocando alfil y dama, pero Carlsen, en vez de evitarlo con el alfil de casillas blancas, entregando quizás, bueno, controlando de momento esa casilla y en caso de cambios pudiendo entregar quizás la pareja de alfiles, decide retirar el alfil de momento a E7. Sirov juega F4, E por F4 y tras alfil por F4 con ataque sobre la dama. De alguna manera vamos a ver cómo Carlsen pues va cogiendo un poquito de alegría en la posición y quizás esa ventaja que tenían las piezas negras se va a ir esfumando poquito a poco. De momento se retira la dama con un jaque sobre el rey, rey H1, y finalmente viene la jugada caballo C5, ¿no? Con un ataque sobre el alfil se coloca a 2 casillas del caballo, por lo tanto se controlan mutuamente los saltos o los movimientos del alfil, y tras estas jugadas también finalmente Carlsen puede desarrollar, conectar torres, lleva su alfil a B7, ataque sobre el peón de D5 que está indefenso, y aquí si antes había cometido una imprecisión o error Magnus Carlsen, ahora la realiza Alexei Sirov. Quizás una jugada como B4 podría ser interesante, atacando al caballo para que, bueno, pues tener que llevarlo a una posición más retrasada, como caballo D7. Otra posibilidad aquí para las piezas blancas podría ser jugar dama F3 defendiendo en D5 con la idea de traer la dama H3 y, bueno, junto con el alfil de casillas blancas pues crear debilidades, y de alguna manera las casillas negras quedarían un poquito débiles. Lógicamente pues su idea también de traer la dama E1 podría ser interesante, ya que toca el alfil D7 y vamos a ver que esta dama posteriormente acaba en G3. Tras estos movimientos, Carlsen defiende con su torre, además puede haber algún tema de descubierta. El destino final de esta dama, al menos de momento, es traer la dama a G3, y es verdad que entrega el peón de D5, pero a cambio captura el de C7. Es verdad que este peón pues es central, un peón central, cogen bastante fuerza, como vamos a ver ahora, las piezas de Carlsen, y tras alfil por D5, alfil por C7, atacando a la dama, dama B7 podría ser una opción, también dama C6, ambas piezas pues mirando la casilla de G2, perdón, de momento defendida con la dama, pero ya las piezas blancas pues tienen que tener un ojo sobre esta casilla. La partida continúa con alfil E5 y este movimiento pues bueno, está dando mate en una jugada al Alexei Sirov. Carlsen lo ve, se juega F6, si aquí se juega alfil F6, aunque la dama defiende la posición, hay que recordar que la torre de F1 pues también juega. Con el peón no se puede capturar, y tras dama por hacer alguna jugada más, pues las blancas están ganando, ¿no? Por lo tanto, alfil F6 no es una opción. Si F6, alfil F4 y tras jugar caballo E6 con ataque sobre el alfil, dama H3. Hay bueno, pues amenazas por parte de las blancas en capturar en H7, G6 por parte de Carlsen, los peones de F6 o de F7, G7 se han movido, están algo débiles en la posición, y tras alfil H6, tocando la torre de F8, Carlsen ya empieza a defenderse pues de alguna manera activa,
coloca su caballo en G5, ataca a la dama, alfil por G5, peón por, y ahora se abre la posición. Tras estas jugadas, como vemos, las piezas negras cuentan con pareja de alfiles. Es por eso quizás que Sirov juega alfil B3, queriendo eliminar sobre todo este alfil de casillas blancas, que de momento pues está mucho más activo en la posición, tocando junto con la dama en G2. La dama de Sirov ha quedado un poquito ahí aislada de la fuerza que tenía anteriormente, y tras estos movimientos alfil por caballo por B3, y la partida continúa con torre por F1. Se está dando jaque, hay varios cambios, torre por F1, alfil F6, y aunque se entrega este alfil no se puede capturar. Sirov no lo hace ya que habría mate en la siguiente jugada. Por lo tanto, lo que hace Sirov es traer su dama a D3. De momento, bueno, pues conecta con la torre. Tiene que tener cuidado con no dejarse mate en la primera fila, y aquí Carlsen juega G4. Empieza a jugar sus bazas, caballo D4 con ataque sobre la dama, y aquí una opción podría ser entregar este caballo, o sea, entregar o cambiar las piezas menores, pero realmente tras esta captura, bueno, la posición estaría muy igualada, pero este 2 contra 1 quizás podría ser un poquito mejor para las piezas blancas. En contra, este 3 contra 2, como vemos, hay peones doblados por parte de las negras, y bueno, pues aunque hay igualdad, quizás se activarían un poquito más las piezas blancas. Es por eso que Carlsen encuentra dama C4, y tras estas jugadas casi obliga al cambio de damas, ¿no? Quizás siendo la mejor opción. Dama por C4, B por C4, un solo peón, de momento pues frenando el peón de B2, que no puede avanzar, y tras estas jugadas la partida continúa con caballo B5 y posteriormente torre 2. Para reforzar Carlsen su posición y su actividad, que ha pasado de alguna manera a tener pues cierta, si no ventaja, ya que la posición es de tablas, pues sí estar un poquito más activo, toca el peón de B2, tiene una torre en la séptima. Tras estas jugadas se juega G3, por lo tanto este alfil ahora sí que es atacable, pero Carlsen pues lo retira a E7, teniendo control sobre ciertas casillas negras. Tras estas jugadas se juega caballo A3 y la partida continúa con torre por B2. Aquí, si las piezas negras capturan en A3, lo podremos ver rápidamente, torre C2, y tras torre F4, bueno, pues habría unas tablas quizás más rápidamente. Por lo tanto, decide capturar en B2, caballo por C4 atacando a la torre y torre E2. Carlsen encuentra la mejor jugada. Si torre C2 quizás que es una jugada muy natural atacando al peón de B3, la línea podría continuar con caballo E3, no solo atacando a la torre, también al peón de G4, y lo que las negras pues quizás no deberían hacer es capturar en C3, ¿no? Si torre por C3, caballo D5, y tras estos movimientos pues a ver cómo se defiende el alfil del ataque del caballo, ya que la torre, bueno, pues lo tiene bastante difícil. Por lo tanto, encuentra el mejor movimiento manteniéndose en la séptima, torre E2, caballo B6, maniobrando con el caballo, se empieza a activar el rey de Carlsen, rey G7 y caballo D5 tocando al alfil. El alfil se retira a D6, caballo F4 tocando ahora a la torre, y tras torre 3, capturando prácticamente este peón de C3, la partida continúa con rey G2. Tras jugarse H5, torre F2, y tras estos movimientos Carlsen gana un peón, aunque es verdad que, bueno, pues estos peones, como decíamos, están doblados y de momento hay cierta, o se mantiene la igualdad. Es verdad que Sirov pues está sufriendo quizás ahora en este último tramo un poquito más de la cuenta. Caballo 6 jaque, el rey se esconde en H6 y tras jugarse un torre D2 atacando al alfil, este se retira o se lleva a E5. Tras estos movimientos, torre 2, insistiendo Alexei Sirov, que hay que comentar que en esta posición Carlsen contaba con 1 minuto y medio y apenas Sirov en el reloj contaba con unos 8-10 segundos. Las partidas son a 15 minutos más 10 segundos de incremento, por lo tanto casi jugando con el incremento Sirov. Esto lo está aprovechando Carlsen. La partida continúa con alfil B8, torre B2 con más acoso sobre este alfil, alfil A7, y tras jugar
torre A2, el alfil se retira a E3. Tras estos movimientos, torre 2 nuevamente, G5 y tras jugarse caballo C7, aquí Sirov ofrece cambio de piezas que Carlsen evita. Además, algo hay que hacer con la torre y el alfil, ya que el caballo podría venir a D5 con un doble ataque sobre el alfil y ataque sobre la torre. Torre D3 y caballo D5. Nuevamente, si se captura el caballo, pues se pierde el alfil. Alfil D4 continúa la partida y tras jugarse caballo E7 se juega alfil C5. Se ataca al caballo, primero torre 5 atacando al alfil y tras jugarse torre D2 haciendo una intermedia Carlsen con jaque. El tema es que el rey se va a F1. El alfil de Carlsen es muy poderoso también, controla bastantes casillas y el rey se tiene que desprender de la defensa del peón de H2. Si rey H1 habría tema de mate en pocas jugadas. Torre D1 con jaque, rey G2 y tras torre G1 es mate. Por lo que el rey se retira a F1, H2 está en defenso, aunque de momento Carlsen juega torre C2 defendiendo su alfil. Tras estas jugadas, caballo F5 con jaque, y esta quizás no es la mejor jugada para Sirov. Un movimiento quizás como torre 6 dando jaque, retirándose el rey H7, pues de alguna manera hubiese sido mejor movimiento. Tras esta jugada, no obstante, como decimos, rey G6 y tras caballo E3 lo juega sin tiempo y Sirov, bueno, pues se le cae la bandera, pero estaba en una posición pues prácticamente perdedora. Carlsen ha sabido exprimir esta posición final y la verdad que bueno, pues le da unos resultados buenísimos. El tema es que ha sufrido bastante la partida, sobre todo en esa apertura que también se jugó en el Campeonato del Mundo, en una de las aperturas españolas que Nepo llevaba las blancas, y el tema es que en esta posición, siguiendo un poquito con la línea, tras alfil por E3, torre por, como decíamos, calla el peón de H2 y ahora sí 3 peones contra 1, aunque haya torres por el medio, pues bueno, es bastante fácil para un campeón del mundo. Creo que ha sido una buena batalla con un final que bueno, yo creo que no nos ha gustado. Un saludo y hablamos. Chao.